Hoy vamos a tener una charla con Guillermo Castelo. Guillermo Castelo es diputado con mandato cumplido, diputado provincial con mandato cumplido en el periodo 2015-2019. En el 2019 casi es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Al final no pudo ser, seguramente hablemos de eso más adelante en la charla. Y ahora es candidato a diputado provincial nuevamente. Está disputando un nuevo periodo dentro de la Cámara Baja de la legislatura bonaerense. Así que apenas se sume Guillermo, vamos a empezar la conversación con él. Vamos a estar analizando... Ahí está Guillermo. Hola, Ahí te escucho. Está la cámara de sí. vuelta. Mira, ¿y esto cómo se hace? A ver, ahí está, supongo que es eso. Ahí estoy, Ahí muy bien, está, ¿cómo andan? perfecto. Perfecto, Guillermo. ¿Cómo ¿Vos cómo están? estás? ¿Todo bien? A ver, Bien, ahí se te bien. ve bien. Se te ve perfecto. Impecable. ¿Eh? Un poco más de hombro si ¿Falta luz? querés. No, ¿Más no, de qué? estás. Un poco más de hombro si querés, así hay un... ahí está perfecto. Ahí está, Sí, medio lejos, sí. ¿no? Eh, pero quedas enterito, si no te corta... Ahí Ahí. estamos. Quédate tranquilo ahí. ¿Todo Perfecto. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, perfecto. Antes de arrancar, felicitarte por la elección que hicieron en la sexta que te lleva como, en la sexta sección que te lleva como diputado provincial. Si repiten los resultados y mejoran un poquito, atrás, ¿o no? Hay que mejorar un poquito, se puede crecer. Ahora te voy a contar un poquito lo que yo veo respecto de los porcentajes y demás, pero tenemos muchas posibilidades de crecer eh, por méritos propios y también por alguna cuestión externa que después la vamos a analizar. Dale, vamos de a poco. Bueno, Dale. entramos así tipo toro en un bazar. ¿Vos crees Sí. que esta elección es bisagra en la historia argentina? Uy, te me fuiste, Guillermo. Mm, Me fui, ¿no? Ahí problema. estoy, ahí está. Sí, ahí Sí, volviste. perdón. Escucha, Te preguntás, así entrando como toro en un bazar, ¿vos pensás que esta elección es bisagra en la historia argentina? Las PASO 2019. no, la general de este año va a ser muy importante, sí, es una de las, yo te diría de las dos o tres más importantes desde el regreso de la democracia. Me parece que digamos, el país está en un estado económico, social y político muy malo, casi terminal, y me parece que se espera, o por lo menos yo espero una cierta reacción que ya se dio el domingo de la gente, ¿no? Eh, Me parece que es bisagra esta elección por eso mismo, porque me parece que el país no aguanta 4 años más, digamos, pensando en que si el kirchnerismo revalidara títulos en esta elección, ¿no? Casi como un plebiscito, si le fuera bien en esta elección en noviembre, tendría el camino, digo, digamos, expedito para una elección de Alberto o algún otro delegado del kirchnerismo. Eso sería realmente catastrófico. Por eso me parece que son importantes. Entonces, Porque ¿vos crees que un buen resultado de la oposición en noviembre puede volcar ese camino inexorable? no, yo veo que la elección, el resultado de la elección del domingo ha marcado algo inesperado. Yo pensé que iba a salir más pareja la elección entre todos y Juntos por el Cambio, pero afortunadamente que el peronismo hizo su peor elección en los últimos 30, 40 años, ¿no? Algunos Todavía de su incluso historia, y sí, incluso desde algunos, que existe. pues, estaba leyendo algunos, sí, lo remontan al nacimiento del peronismo en 1946. Y es verdad, porque el peronismo siempre estuvo cerca de los 40% de los votos, estuvo unido, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que sacó el 33 monedas, es decir, es una de las elecciones más bajas de la historia. Y Es respecto de lo más, que a yo te nivel decía, nacional fue más bajo todavía. sí, lo que yo te decía en las elecciones es que si hubiese hecho una elección o si una de esas cuestiones, viste, imponderables o cisnes negros hace una elección buena el kirchnerismo y queda bien posicionado para el 23, me parece que sería una catástrofe porque el país ya no aguanta, ni siquiera 2 años, pero imagínate 6 años más de todo esto, me parece que digamos, sería catastrófico, ¿no?
La gente por suerte se está dando cuenta de que el peronismo no es la solución. Me parece que hubo un voto bronca muy fuerte, que lo canalizó a través de la fuerza política que tenía más posibilidades de mandarle un mensaje, ¿no? Que es Juntos para el Cambio, porque es la que mejor armado está en todo el país. Pero me parece que el sentido del voto el otro día, del voto bronca, fue justamente un voto contra el peronismo, contra el kirchnerismo, contra el gobierno, contra todo eso, ¿no? Se canalizó eventualmente mucho más a través de Cambiemos, pero me parece que el sentido del voto es otro, ¿no? Es un gran castigo al gobierno, ¿no? Yo espero que esto, de alguna forma, no el resultado, digamos, espero que la derrota sea más contundente aún en noviembre, pero espero que se matice un poco, que Claro. el electorado, que para castigar al gobierno, para elegir legisladores, concejales o diputados y senadores nacionales, cualquiera de las dos opciones es buena. Y es más, nosotros somos mejores para canalizar esa bronca, ese descontento, porque Y además desde el del enfoque de la descontento, campaña, ¿cómo piensan que pueden lograrlo? nosotros además del descontento canalizamos otra cosa, que son otras ideas. Lo Claro, que ha quedado claro en los últimos años es que Cambiemos, además de expresar la bronca, no sirve como canalización de otras propuestas, porque lo hemos visto estos 2 años, Pablo, donde Cambiemos ha votado muchas leyes en consonancia con el kirchnerismo. Algunas de ellas incluso las ha promovido el Cambiemos, ¿no? El caso de la ley claro. de alquileres es el caso testigo. Después, la ley de teletrabajo, la ley de góndolas y varias otras, ¿no? Donde se ve una cierta sintonía socialdemócrata o populista entre estos dos grandes espacios. O sea, lo que yo te diría, Pablo, es que si la gente realmente en noviembre, ahora ya castigó al gobierno, digamos, ya se sacó la bronca de encima. En noviembre la gente me parece que va a tener el electorado la posibilidad de votar con un poco más digamos, de bordado fino, si se quiere, ¿no? Además de castigar, puede elegir mejores representantes en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes. Y Sí, Pablo, te estratégicamente interrumpí. desde la campaña, ¿cómo pensás que pueden meter ese mensaje en el Vox Populi? Bueno, lo que está haciendo tanto José Luis como Milei, me parece que es muy importante, ¿no? Milei por ahí tiene alguna facilidad más porque la provincia de Buenos Aires es un mundo, digamos, con realidades muy disímiles, no tiene nada que ver La Matanza con Vicente López, con La Sexta, donde estoy yo, ni con Mar del Plata, ni Chivilcoy, digamos, hay varias realidades, son mundos distintos, ¿no? Entonces unificar un criterio, y unificar un discurso, y que le llegue más o menos al mismo, porque es un electorado, es un distrito único la provincia de Buenos Aires a los efectos del voto de diputados nacionales, ¿no? Entonces es mucho más complicado ahí. En cambio, en Capital es más homogéneo, más allá de que tenga realidades por ahí un poco distintas, el sur, el norte, pero es bastante homogéneo y es más fácil llegar con un discurso en los medios de comunicación nacionales y demás. Por eso, Milei ha aprovechado muy bien esta situación y ha hecho una elección sorprendente, excelente, ¿no? Pero nosotros Y hemos hecho bastante también una pareja buena... también. Vos si te Sí, fijás las sí, comunas de Cava, bastante pareja. sí. No, la situación de la provincia es un poco más complicada, ¿no? Porque son mundos distintos y realidades distintas, pero yo creo que en estos 2 meses de campaña vamos a lograr homogeneizar un poco más el discurso, llegar a más lugares, ¿no? Hay que llegar porque digamos, el discurso nacional de los medios de comunicación de capital por ahí no permean a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que hacer mucho trabajo local, mucho trabajo territorial, en las radios locales, en las FM locales, eso tiene que hacerlo el trabajo territorial de cada uno de nosotros, de los candidatos a concejales, a legisladores y demás. Pero Bueno, bueno, y es un trabajo que justamente todavía... hay dos factores que siempre joden en Buenos Aires. Uno que en cuestión territorial es prácticamente grande como Italia. Ujú, Italia hasta hace no tanto se quería partir en dos. Y otro que no ujú. hay como, por ejemplo, en Córdoba o en Entre Ríos, canales o medios de comunicación puramente locales, provinciales. Está todo muy atomizado. Y es un laburo muy quirúrgico. Claro. Por eso me parece ahora que el trabajo que hay que hacer es quirúrgico, como decía, territorial, porque por ahí el discurso nacional se queda en algún estamento y no baja demasiado. Y ese trabajo es justamente lo que tienen que hacer los candidatos, digamos, los candidatos territoriales, ¿no? Concejales y demás, o de legisladores provinciales. Pero bueno, esto tiene las dificultades de un partido nuevo, o una expresión política nueva como Avanza Libertad, que es una alianza en definitiva de varios partidos,
que se presenta en la primera elección, ¿no? También eso es una dificultad. Hemos presentado listas en 80, 80 y pico de distritos de 135. Es decir, que todavía falta, ¿no? Nos falta algunas elecciones más para poder cubrir todo el territorio. Fíjate vos lo Se te está difícil que es cubrir cortando, Guillermo. No, te Guillermo, decía, se te lo difícil. está cortando. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Podrías repetir la cantidad de distritos donde se presentaron, por favor? Está bueno el Y dato. Avanza Libertad se presentó en 83 distritos de 135. Está bien. Y es dificultoso para una expresión política nueva como esta cubrir la totalidad del territorio. Es muy difícil. Yo me acuerdo que en el 2015, cuando Cambiemos ganó la elección, había distritos, varios, donde no llevaban candidato a concejal. Es decir, armar una fuerza política en la provincia de Buenos Aires es sumamente costoso, requiere muchas energías, mucha perseverancia, varias elecciones, requiere formar una, una, una dirigencia política nueva. Uno va al interior de la provincia de Buenos Aires, a mí me está pasando en la sexta, incluso en la quinta me pasó bastante también, y lo que ve ahí, sobre todo en los pueblos, en las ciudades menos de 50.000 habitantes, es que hay digamos, hay una polarización, está el peronismo y el radicalismo, ¿no? Casi no existe otra cosa, y es muy difícil hacer otra cosa ahí. Está muy polarizado y hay un radical porque está ahí hace 50 años, su familia, y hay algún concejal radical, por supuesto el peronismo está en todos lados, ¿no? Y hacer una tercera fuerza ahí es sumamente complicado porque nadie se quiere subir ahí, ¿no? Porque las posibilidades son bastante lejanas y porque también hay mucho empleo público. Claro. Y nos ha pasado a nosotros que cuando invitamos a alguien a sumarse a esta aventura de Avanza Libertad, te dicen, bueno, pero mi mamá, mi pariente, mi hermana y yo qué sé, trabajan en la municipalidad y yo no quiero que tener represalias, bla, bla, bla. Eso pasa constantemente en los pueblos más chicos del interior, ¿no? Entonces es muy difícil la participación política y el compromiso, lograr un compromiso político ahí. Pero bueno, esto se está cayendo a pedazos y me parece que la gente cada vez tiene menos posibilidades de elegir, ¿no? Y Claro. además, lo que estamos viendo también, afortunadamente, es que por ahí esos compromisos lo tiene la gente mayor, ¿no? La gente que está dentro del sistema de alguna manera, del empleo público o de los contratos del Estado o un empleo privado que tenga algún tipo de influencia o que pueda tener problemas si participa de un espacio político nuevo, ¿no? Pero los chicos, lo que estamos viendo es que los chicos están afuera del sistema. Los que no se van del país o se quieren ir del país están buscando otra salida, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve en Saavedra. Saavedra es un pueblito de 5.000 habitantes, ¿no? De la Sí. sexta sección electoral. Y uno de los dos de los chicos se anotaron en la página de Avanza Libertad para participar. Fuimos hasta ahí, había 7 chicos, todos estudiantes de la secundaria, ¿no? Y estaban muy Ujú. contentos de recibirlos. Yo fui con algunos candidatos, estuvimos ahí toda la tarde. Y eso es lo que está pasando en distritos chicos, donde justamente los que por ahí no tienen tanto compromiso y están afuera del sistema, están intentando hacer otra cosa, ¿no? Y me parece que la salida de Argentina pasa por ahí, por los menores, ¿no? Por los menores de 25. Los que no tienen nada, los que no pueden ingresar al sistema, los que están afuera del sistema, porque Argentina se ha corporativizado ya hace muchos años, Sí. y el país está repartido entre 4 o 5 vivos, entre 4 o 5 corporaciones, la política, la sindical, la empresaria, y han dejado afuera mucha gente. Hay un montón de gente que está presionando el sistema este corporativo argentino para ingresar. Y el sistema corporativo, con las leyes que ha hecho, las leyes laborales, las reformas que no ha hecho y demás, ha dejado un montón de gente afuera. Y cada vez hay más gente afuera. Entonces esa gente está presionando cambio del sistema porque si no, no hay salida. Y esa gente es la que va a producir la revolución en marcha liberal que estamos provocando, que se está provocando. Bueno, hay un... No, no, no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero algo que mucha gente, que he escuchado a mucha gente decir, es que por lo general los jóvenes no suelen tener un involucramiento en la política, no suelen meterse en política, si no es por una promesa de un carguito, aunque sea chico, si no es por plata. Hoy en día creo que está bastante revertido eso porque, creo yo, viendo la cantidad de pibes que están militando el irse del país, porque ya no es me quiero ir, es querer convencer al resto que se tiene que ir, ¿no? Que eso es mucho Exacto. más profundo y yo nunca lo vi. Y no conozco a nadie que lo Ujú. haya visto. Y tenés la contrapartida que es la gente que está empezando, tipo, lo que decías vos recién,
pibes que tipo manotazo ahogado o como última esperanza, última alternativa, están metiéndose a cambio de poder ver un cambio en algo. ¿Vos creés que eso lo pueden capitalizar ustedes de verdad? Yo creo que lo estamos capitalizando ya. Lo estamos Bien, capitalizando. Lo está capitalizando Milei en Capital, lo estamos capitalizando nosotros también. Te decía el caso este bien concreto que me pasó el otro día en Saavedra y pasa en cada, digamos, la mayoría de los, no donde tuvimos listas locales, no, porque ahí, digamos, de alguna manera, digamos, presentamos listas locales en la sexta sección en las ciudades más grandes. Entonces ahí ya hay más participación política de otros partidos y de gente que ya viene de la política de otras épocas. Pero lo que sí nos ha pasado en aproximadamente 14 o 15 distritos de la sexta sección, donde no tenemos lista, se ha notado mucha gente para fiscalizar las elecciones. Y todos ellos son de gente de 18, 17, 19, 20 años, algunos de 16. Son estos pibes que están produciendo esta revolución liberal, ¿no? Que como te decía, no le ven salida al país, no pueden o no quieren irse del país y están buscando otras alternativas. Están viendo que nuestro discurso es completamente distinto al de la partidocracia, al de la clase política, y no confían en nadie, en nosotros sí, o por lo menos confían en nuestras ideas, y me parece que eso es lo que está sucediendo. Ahí se va a dar, sobre todo con los más jóvenes. Los más jóvenes son siempre los que ven primero el problema, los más audaces, porque son los que no tienen nada para perder. Los que no son sé más grandes, los que si, tienen ya no sé alguna si lo situación. pensaste profundamente, Déjame terminar pero esta el frase. target de pibes que vos estás describiendo, perdón, Déjame terminar sí, esta frase. No, te decía que los chicos siempre son los que ven antes los problemas, los que están, digamos, los más intuitivos con el clima del mundo, con el clima de época, ¿no? Fíjate vos, en la década de los 70, los jóvenes idealistas o yo qué sé, que querían hacer algún tipo de cambio, rumbeaban para la izquierda, ¿no? Porque el mundo estaba rumbeando para ese lado. Y ahora los sectores más jóvenes son liberales, porque todo lo demás fracasó. Ya se probó, Argentina viene de 70 años de fracasos. Y te decía, los chicos son los que no tienen compromisos, ¿no? No tienen compromisos porque por ahí porque todavía no tienen familia, no tienen un cargo, no tienen un puesto, o no tienen una propiedad. Entonces son los más audaces, como no tienen tanto para perder, son los que exploran de alguna manera los nuevos rumbos. Y esos chicos hoy en día son liberales. Entonces me parece que el cambio va a venir por ahí. Por ahí va a tardar un tiempo, pero, pero van a ser de ahí, de los jóvenes que no tienen compromisos con el status quo. Sí, ¿crees que discúlpame, es una... Pablo. Sí, lo quería preguntar dos cosas. Uno, si crees que es muy pronto para hablar de 2023, porque me gustó eso que dijiste de que es un proceso. Hay mucha gente ya hablando de 2023, ¿no te parece apresurado? Sí, claro que es apresurado. Sí, sí, es Bueno, apresurado. Y me parece que estos procesos hay que pensarlos en el mediano y largo plazo. Argentina está muy acostumbrada a jugarse todo a la ruleta, ¿no? A jugarse a la negra o a la roja, claro, y a apostar al todo o nada, a apostar a las soluciones mágicas, a los atajos. Y por eso nos ha ido mal tantas veces. Creemos en el hombre providencial que nos va a sacar del estado de postración que tiene Argentina y eso no va a pasar. Esto requiere una formulación y un cambio colectivo, ¿no? Por eso te digo que esto va a pasar a lo largo, digamos, no va a pasar ahora ni en el 23, va a pasar si se quiere y si se da la situación y hay cierta claridad de la dirigencia y de la gente, se va a dar un lapso de tiempo de 10 años, 15 años. Pero bueno, pero me claro. parece que hay que empezar un proceso y el proceso ya empezó. Eso es lo interesante y digamos, lo que yo veo como digamos, algo a resaltar, ¿no? El proceso ya empezó, ya empezó. Me parece que no tiene vuelta atrás esto. Va a llevar su tiempo, eso sí. No, eso seguro. Y otra cosa que te iba a preguntar es si te diste cuenta, casi la ironía, ¿no? De que la mayoría del target de pibes que vos fuiste describiendo son, entre comillas, ¿no? Hijos de la década ganada. Nacidos en 2003, 2005. Es casi irónico. Sí, sí, lo que pasa es que ellos no vieron el supuesto, la supuesta, eh, digamos, lo que habla el kirchnerismo siempre de sus 4 o 5 años de gloria, ¿no? Ellos no lo vieron eso, fue del 2003 que, digamos, fue un rebote eso, ¿no? Más que nada un rebote debido a un ajuste brutal, a una devaluación
terrible del 2001, que lo acomodó un poco la baña y se lo entregó servido en bandeja a Kirchner, que durante 2 o 3 años tuvo superávit fiscal, superávit comercial y más o menos las cosas andaban, ¿no? Porque veníamos de un rebote enorme, Argentina había caído un 300%, bueno, entonces esa fue la época de gloria del kirchnerismo y estos chicos no la vivieron, ¿no? Vivieron lo que vino después, lo vivieron medio de refilón. Eh, pero de cualquier manera no fue una solución eso, ¿no? Fueron unos años, digamos, muy, digamos, medio tirado de los pelos, porque, digamos, había que ver la película completa, ¿no? En 2001 explotó todo y Kirchner se encontró con una situación inmejorable, con un dólar que había pasado de 1 a 4, con una década realmente buena, que fue el menemismo en el sentido de mucha inversión que hubo, que la capacidad instalada de la industria era enorme, había inversiones de todo tipo, y entonces el kirchnerismo aprovechó la licuación de deudas, aprovechó el salto y la pobreza generalizada y la desocupación generalizada para tener 2 o 3 años más o menos buenos, pero fue muy irreal eso, digamos, no era sustentable. Y ahí estamos viendo que lo vimos después, ¿no? El país en 2008, 2009 entró en un estancamiento que todavía persiste. Argentina está estancada, por lo menos desde el 2011, ¿no? Crea empleo privado, el PBI per cápita está igual que el 2005, Argentina está hecho un desastre. Sí, Si seguimos así, a fin retrocede de año vamos a muchísimo. tener una pobreza del 50%. Entonces, me parece que los chicos son los que están presionando por el cambio, porque ven que no consiguen trabajo, que los familiares no pueden llegar a fin de mes, que, digamos, que no pueden salir con... pensar que se puedan independizar de sus familias es una quimera ya, ¿no? Comprar Imposible. un departamento como era en la década del 90, que lo comprabas por ahí con 14, 15 sueldos, ahora tenés por lo menos necesitas 40 años para comprar un departamento. Es un Sí, sí, país imposible. inviable, invivible. La gente se dio cuenta y eso fue lo que votó el domingo, ¿no? Se dio cuenta de que esto es un país que está destrozado y que estos tipos no tienen ninguna solución, ningún plan y es más de lo mismo. Y para colmo, Cristina y sus secuaces quieren seguir haciendo lo mismo, porque la pelea que estamos viendo hoy, ayer y anteayer en el seno de este gobierno, eh, digamos, de todos peleados, ¿no? Es que justamente ella quiere volver a eso que ya fracasó y pronunciar más de lo mismo, más gasto público, más maquinita, ¿no? Eh, Alberto le quiere poner un poquito de racionalidad a través de su ministro de Economía, porque está privilegiando, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces ahí están las peleas. Uno quiere hacer socialdemocracia y otro quiere hacer populismo. Entonces en eso estamos. Argentina hace muchos años que está así. No sale de esas dos lógicas. Y acá hace falta claramente otras ideas, ¿no? Que nosotros somos los portavoces un poco de estas nuevas ideas que no son nada raro en el mundo. Uno va a No, cualquier país del mundo y se encuentra con racionalidad económica, con apertura comercial, con leyes, digamos, laborales que no aplastan a los inversores ni a las empresas. Bueno, eso que es de sentido común en el resto del mundo, acá lo hemos perdido hace muchísimo tiempo. Y nosotros estamos justamente tratando de recuperarlo. Nuestras ideas recuperan ese sentido común perdido. totalmente. Guillermo, vos ves, porque es un análisis que se está haciendo muy, muy, muy a menudo, últimamente lo vengo escuchando muchísimo. Mucha comparación del periodo social y económico actual con el 88-89, ¿sí? Fines del alfonsinismo, y con el 2000-2001. Y lo que recalcan en esos análisis, ¿me escuchás? Porque se te cortó un poco la imagen. Perfectamente. Buenísimo. Y lo que recalcan los analistas que comparan este periodo con esos dos periodos, lo que dicen es, bueno, cada vez que hubo este tipo de quilombo económico, por lo general, por default, terminan creciendo expresiones que tienen un discurso más similar al de ustedes en Avanza Libertad. Discursos más sobre la racionalidad fiscal, discursos más sobre recortar privilegios de políticos, y entonces se habla mucho de la elección del 89 de la UCD, la gloriosa elección del 89 de la UCD, y se habla de los resultados, tanto de Cavallo en el 90. Te escucho, escucha medio entrecortado. Se Bien, escucha medio entrecortado. te decía, Yo tengo... Sí. te decía que lo que se viene analizando mucho es comparando el periodo final del alfonsinismo y el 99-2001. Y lo que se dice es que en esos periodos, por
del desbarajuste económico, expresiones con ideas liberales terminaron teniendo un auge. Por ejemplo, en el 99, Cavallo para presidente mete 2 millones de votos. En el 89 Alzogaray anda también bastante bien, casi 11 puntos. Sí. ¿Vos decís que pueden estar siendo protagonistas de un fenómeno similar? Yo veo este proceso político, yo veo este proceso político y económico muy parecido, porque lo viví también, lo viví haciendo política en la universidad, en UPAU. Sí. Lo veo muy parecido al 88-89, ¿no? Incluso porque Alfonsín económicamente fue un fracaso como este, un déficit fiscal galopante, un déficit casi enorme en la época de Alfonsín que se repite ahora, inflación galopante, había trabas de distinto tipo a la compra, venta de dólares múltiples, regulaciones absurdas, ¿no? Para comprar, vender, importar, exportar. A mí me hace acordar esa época donde empezaron a prevalecer porque teníamos un Estado enorme, que se encargaba mal de todo y que costaba mucha plata a los contribuyentes, ¿no? Y encima teníamos déficit fiscal. Esa última época de Alfonsín me hace acordar a esta y el surgimiento de una reacción. En ese momento lo captó de alguna manera la UCD, ¿no? O los partidos de centro, la UCD, la Alianza de Centro y además el 89, que hizo una elección excelente. Y por eso, digamos, el hastío, ¿no? De un Estado que no te deja hacer nada, que te roba la mitad del salario, que cada cosa que compras la mitad es en impuestos, y que encima tenés déficit. Entonces me hace acordar mucho de esa época. La diferencia entre la formación política que surgió ahora respecto de la del 89 me parece que es esencial. El proceso político-económico me parece muy parecido, pero la expresión actual del liberalismo es otra cosa. Y te lo digo porque con conocimiento de causa, porque yo milité en esa época. Y también ahora, obviamente, y veo las diferencias. En el 89, o el 88, 87, el votante de centro o el dirigente o el simpatizante del centro liberal era de la UCD, y la UCD era un partido, si se quiere, de clase media, media alta, ¿no? Había mucha vinculación con los sectores militares o con los sectores del campo, sectores que eran de clase media alta, digamos, o media alta, ¿no? Ahora no está pasando esto. Ahora hay un corte más transversal del seguidor de las ideas de avanza, del liberal hoy en día. A mí me ha pasado ya hace 2 años, una vez que vino José Luis a Cámara del Plata, y lo llevamos a la peatonal a firmar libros y a hacer unas selfies, y yo te digo, el 80% de los chicos que se acercaban eran chicos de la escuela pública. Eso me llamó poderosamente la atención. Y fíjate lo que está pasando con Milei, ¿no? Que le fue mejor en los barrios más pobres del sur de Buenos Aires. Y lo que la experiencia que yo tengo es esa, ¿no? Digamos, incluso más, yo te diría que aventurándome un poco y sin haber hecho un análisis muy fino del electorado que nos votó el otro día, yo creo que el campo y el interior bonaerense votó a Cambiemos más que a nosotros. El voto nuestro estuvo más por ahí en las grandes ciudades. Lo que yo te puedo decir es el caso de Bahía Blanca y Punta Alta, ¿no? Ahí sacamos el 10% de los votos. Sí. Y en el interior de esta sección, digamos, en las zonas más rurales, Puan, Guaminí, Pellegrini, Tres Lomas y demás, ahí no nos fue bien, ¿no? Más allá de que no tuvimos listas y demás, pero ese es un voto todavía medio cautivo de Cambiemos. Así que ahí yo estoy viendo una diferencia, si se quiere, aunque suene medio feo, de clases, ¿no? El nuestro es un voto, si se quiere, más policlasista o al menos un voto más de clase media media o incluso media baja. Y eso es lo llamativo, porque se están dando cuenta esa gente que con este verso del Estado presente, el Estado no te está dando nada, no te devuelve nada. La gente de menores recursos compra un sachet de leche y paga 50% de impuestos para que esa plata después vaya a solventar a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que pierde 2 palos verdes por día, que la toman los ricos, ¿no? Los aviones de Aerolíneas Argentinas y cosas así. Digamos, locuras de este tipo, o la universidad gratuita, entre comillas, porque no es gratuita, a la cual los hijos de los pobres no van a la universidad gratuita, ¿no? Que es un gran subsidio a la clase media argentina. La universidad argentina es un subsidio a la clase media, es un subsidio que la misma clase media se da a ella misma para subsidiar a los hijos. Bueno, esto por ahí está, la gente de menores recursos, por ahí se está dando cuenta de estas cosas, ¿no? De que el Estado presente en realidad los está estafando.
a través del impuesto inflacionario y de otra cantidad de impuestos que los convierten en mendigos en definitiva, ¿no? Porque hay 3 o 4 generaciones ahí que están mendigando al Estado y que el Estado clientelista se aprovecha de esta situación para mantenerlos eternamente en la pobreza. Bueno, ahí me parece que hay una reacción saludable de ciertos sectores que me parece que le están diciendo, basta, esto es un engaño, no nos engañen más con este cuento del Estado presente, ¿no? Bien. Entonces, coincidís en que estamos viviendo historia, que es un fenómeno completamente nuevo y que va a sentar precedentes. Siempre se está viviendo historia, siempre, y Argentina Me gusta. hace, hace 200 años que está viviendo historia. Como decía el otro día, que Argentina no es Suiza, ¿no? No, no. Argentina, Argentina tiene esto, que todavía está todo por hacerse y vamos a los bandazos de un lugar a otro, pero sí, digamos, te reconozco que esta es una situación bastante más trascendente que por ahí algunas otras de nuestro pasado. Por lo menos del 2001 que no teníamos un acontecimiento así. Esto es muy, muy fuerte lo que está sucediendo. La elección del otro día es histórica. Espero que en noviembre se repita y espero que muchos de los votos, esos que fueron a la oposición, digamos que el electorado creía que era más útil, se disperse un poco más, porque te vuelvo a repetir, Pablo, me parece que los que mejor podemos llevar las banderas de antiquillerismo, no solamente en el plano institucional, sino también en el plano económico, somos nosotros, claramente. Si la gente realmente quiere un cambio económico y no solamente defender las instituciones, eh, el mejor, el mejor voto es el nuestro, claramente, el de Avanza Libertad. Excelente. Guillermo, Y ahí me ¿cómo preguntaba, pensás? discúlpame, ahí Decime. no, ahí al pasar me preguntaba, hablando un poco de la elección de la provincia de Buenos Aires, ahí Sí. lo habían escrito, bien, si era posible capitalizar para Avanza Libertad los votos de estas formaciones políticas que no llegaron al piso del 1,5, ¿no? Era literalmente Hay, la pregunta que te estaba por hacer. Literal. bueno, me parece No por interesante ahí. eso Sí. porque digamos, Avanza Libertad sacó el 4,87% de los votos a nivel provincial. Y ahí no llegaron al 1,5, Unión por Todos, Unión Celeste y Blanca, Todos por Buenos Aires, incluso el Frente Patriota. Algunos son más de derecha que otros, pero económicamente más o menos todos defendemos algunas de las ideas de un capitalismo competitivo y demás. Entre esas 4 expresiones políticas tenemos el 3 y pico por ciento, ¿no? No es lo mismo sacar un 4,87, 5 que sacar el 8, ¿no? Así que me parece que tenemos que hacer hincapié en obtener esos votos, hablarle claramente a los votantes de esas fuerzas políticas, dirigirnos a ellos y decirles, comprometernos, ¿no? Compromiso público de presentar en los consejos deliberantes o en las legislaturas o en los congresos nacionales muchas de esas propuestas que ellos incluso levantaban, que son muchas de las nuestras también, sobre todo en el plano económico, institucional. Me parece que ahí tenemos para crecer. Digamos, crecer por dentro de nuestro esquema ideológico incluso, ¿no? Sin ir a buscar otro voto, ya sea el de Randazzo o el de Manes, me parece que dentro de nuestro espectro hay mucho para crecer todavía. Y calculo que también están especulando con crecer dentro de lo que fue el grupo del abstencionismo. La gente que no fue a votar a esta elección, suele ser mucha la gente que no vota a las PASO, comparado con las Ujú. generales. Calculo que ahí también están apuntando a pescar. Y hay que ver cómo se comporta ese electorado. Yo no lo tengo estudiado eso, realmente no. Bueno, Hubo sí, fue el 60 y pico por ciento de la gente, ¿no? En algunos estados un poco más y en algunos menos, pero sí, claramente hubo un 15%, 10% de gente que por ahí va a votar, y no sé cómo va a votar esta gente, no sé, ahí el kirchnerismo también apuesta a movilizarlos, cambiemos también, por ahí la gente un poco más grande que se animó a votar por el tema de la pandemia. Realmente claro, no sé cómo responder esto, no lo tengo estudiado, no sé bien los que no fueron a votar y cómo pueden llegar a votar tampoco, porque tengo demasiado estudiado. Así bien, que eso es un incógnito para mí. está bien. No, porque por lo general, de las PASO a las generales suele aumentar la participación y disminuir el voto en blanco. Suele ser en las PASO más grande el voto en blanco que en las generales, por lo menos en las últimas 3 elecciones. Pero en Sí, este sí, sí. caso fue bastante bajo el voto en blanco, no sé si lo notaste. Bueno, En en el Provincia caso fue de la, un 4%, un 4 y poquito, no fue tanto. en la sexta sección electoral fue del 10%, fue Ah, un enorme. montón. Sí, 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 sí. Durísimo.
Sí, sí, 45.000 votos hubo en la sexta sección. No recuerdo cuánto en la provincia de Buenos Aires, ahora me voy a fijar, pero sí, hay un voto raro. El voto en blanco es un voto extraño, ¿no? Porque con eso estás de alguna manera ayudando al primer partido, a los partidos que más votos sacan, ¿no? Si vos querés votar en contra de la política, anular el voto, no vayas a votar, pero votar en blanco me parece una cosa muy, muy extraña. Hay que aclararle a la ciudadanía este tema también, ¿no? Que no están ayudando a las fuerzas más pequeñas votando en blanco. Pero bueno, hay mucho digamos, este sistema no se puede seguir votando, Pablo, con este sistema. El otro día fue un caos realmente, ¿no? Un caos de No, boletas, un caos de faltante de boletas, de desaparición de boletas. Las actas de escrutinio se han hecho mal, están mal conformadas, mal llenadas. Yo he visto horrores en las actas de escrutinio, he visto horrores, sumas que insólitas, cuentas que no daban, partes del acta donde no había que llenarla y no estaban llenadas, digamos, y no es porque la gente sea analfabeta, que por ahí mucha gente no está capacitada para hacer ese trabajo, ¿no? Armar un acta de es muy complicado eso, porque había 30 expresiones políticas, muchas de ellas tenían interna, entonces tenía que llenar el casillero, y se equivocaban de casillero, y ya estaban violentando la voluntad popular. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? ¿No? Había porque se 60 parecía personas un que poco la votaban. boleta, podían poner a cualquiera de las dos en una interna. Eso pero lo más grave que yo he visto, porque he visto un montón de actas de escrutinio, cuando el presidente de mesa con los fiscales tiene que llenar el acta de escrutinio y la llena mal, ¿no? Y no es un responsable, hay varios, porque está firmando el presidente de mesa, firman los fiscales, o sea, hay 4 o 5 personas que se han equivocado en la forma de llenar, y entonces están violentando la voluntad popular, porque no es lo mismo que saque 65 votos saque que lo saque B. Esa gente votó a A, no votó a B. Entonces Totalmente. aparece un fiscal que está capacitado para hacer eso, pero no estoy criticando al fiscal y al. No, no, Digo, el obvio. sistema es endemoniado, digamos. Hay muchas formas más fáciles hoy con el voto electrónico, tocando la maquinita o el voto único, digamos, para hacer las elecciones. Esto no da para más ya, no da para más. Nosotros teníamos en toda la provincia, no sé, Buenos Aires, no sé, 4.000, 5.000 fiscales con suerte, necesitan 40.000. ¿Cómo consigue una pequeña fuerza, una fuerza en formación como la nuestra que participa por primera vez en una elección? 45.000 fiscales. ¿Cómo haces? Y que encima tenés que pagarlo, tenés que competir contra los que le pagan el frente de todos con la plata de la gente, digamos, la plata nuestra, o cambiemos con la plata del contribuyente de Capital Federal. Es imposible competir contra eso. Entonces los grandes partidos se han confabulado para seguir votando de esta forma, con las listas sábanas, con las listas que desaparecen, gastando millonadas de dinero en boletas que después se terminan tirando a la basura. Es antiecológico, no es transparente, es fraudulento. Digamos, es muy llamativo que nadie quiera cambiar esto. Esto no da para más ya. Yo otro día vi colas de 2 horas y media y había gente grande ahí tratando de votar y que hacía la cola y no da para más esto. Digamos, es un sistema que es sospechosamente irregular y uno piensa que yo estoy convencido, y la gente cada vez más, de que esto le sirve a los dos partidos mayoritarios, no le sirve más a nadie, no le sirve a la gente, no le sirve al contribuyente, no le sirve a nadie esto. No, Seguir manteniendo esto es un fraude enorme. totalmente. Bueno, si ahora en noviembre ustedes mejoran un poco en todos los distritos el resultado, no digamos dar el batacazo, digamos mejorar un poco, siendo, no sé, austeros, ¿no? En la suposición. Ustedes básicamente entrarían 2 diputados nacionales, 2 provinciales y entre 3 y 4 concejales, ¿puede ser? A nivel provincia, Mira, ¿o no tenés esos puede datos? ser, no, puede, porque con los datos del otro día, que fue una Sí, elección que se puede mejorar, sí, que un montón. claramente tiene que mejorar haciendo algunos ajustes, eh, estaríamos metiendo 2 diputados nacionales, diputados provinciales todavía no, pero haciendo un par de ajustes se puede meter, y es muy importante esto, que tengamos de nuevo en la legislatura provincial diputados liberales, me parece esencial, ¿no? Eh, yo, digamos, cuando estuve en el Congreso Provincial, fui un diputado liberal, pero no ingresé por una fuerza liberal, digamos, ingresé por Cambiemos, que era una fuerza, digamos, heterogénea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tener legisladores provinciales claramente eh,
dignados con una expresión política como Avanza Libertad, me parece muy importante, porque lo que se puede hacer ahí, aunque esté haciendo uno, dos o tres, digamos, es distintivo, ¿no? Yo me encontré en un momento de mi legislatura estando solo y sin embargo se puede hacer una diferencia, porque ya tenés una voz disonante al resto, ¿no? El resto de la partidocracia de la legislatura va en un sentido y uno puede ir en otro y puede marcar la diferencia con eso, ¿no? A través de proyectos, de votaciones y demás. Así que me parece muy importante que entren algunos legisladores provinciales, algunos legisladores nacionales, por supuesto. Hoy en día José Luis y Carolina están adentro. Y después sería importante que por lo menos en las grandes ciudades entren algún concejal. Con el resultado del otro día, en Bahía Blanca están entrando dos concejales. El Ah, resto re de bien. la, Sí, 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 el resto de la provincia no sé bien cómo ha quedado, pero no creo Vicente que lleguen todos. López. Vicente López, bueno, pero Vicente no mucho López más que sacaron 8,1 y necesitan 8,3. necesitan Ahí. 8,3, sí, 8,33. Se Ujú. está cerca, sí, 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 sí. Bueno, pero yo creo que hay mucho para mejorar, te decía, ajustando algunos detalles y apostando un poco también a estas fuerzas eh, parecidas a las nuestras o con ideas parecidas que han quedado a mitad de camino, también se puede sumar por ahí, ¿no? Así que me parece que hay mucho para crecer. Y yo espero que la gente también ya castigó al gobierno, ¿no? Ya le dio una paliza, le dio un mensaje fuerte. Ahora me parece que en noviembre va a tener que hacer un poquito de sintonía fina con el voto, ¿no? Porque no somos todo lo mismo. Si quiere castigar al gobierno, ese es un voto, digamos, defensivo, ¿no? Me parece que tiene que hacer digamos, un voto un poco más propositivo, ¿no? Vamos a castigar al gobierno, pero a su vez vamos a meter los mejores legisladores, diputados, concejales, y para eso nos tiene que votar a nosotros la gente. Perfecto. 10 de diciembre del 2021 tenés que jurar como diputado. ¿Por qué jurás? ¿Por Néstor y Cristina? ¿Sabés que me acuerdo un atorrante ahí que votó por Alicia Kirchner, ¿no? ¿Podés creerlo? Yo me acuerdo en la legislatura, sí. Se entró No. en el 2017, votó por Alicia Kirchner. Hay cada uno votaba por el Che Guevara, por la revolución. Yo voté, me acuerdo, por la Constitución y la República. ¿Eh? Votaría por la Los Constitución y por la dos. libertad. Sí, Bien. sí. Por la Constitución y por la libertad, sí. Creo que sí. ¿Cuáles serían los Pero dos bueno, primeros proyectos que presentarías? eh, no, yo tengo muchos proyectos que en virtud del no acompañamiento de Cambiemos en su momento, pese a que teníamos Claro. mayoría en la Cámara de Senadores y casi mayoría en la Cámara de Diputados, estábamos a 3 votos de la mayoría en la Cámara de Diputados, y pese a eso, y a poder haber aprobado, Vidal pudo haber aprobado un montón de leyes eh, que le presentamos en su momento. Yo le presenté, por ejemplo, una ley que hubiese evitado que los Baradel y los amigos de Baradel estén en paro eterno, de paro docente eterno, ¿no? Y sobre todo lo vimos ahora, lo estamos viendo todavía, que se niegan a ir a dar clases y el año pasado estuvieron rascándose el ombligo todo el año, ¿no? Yo presenté un proyecto que en su momento había sido avalado por la gobernadora, pero que después, no sé, por presiones sindicales o qué, se echó para atrás, que era justamente declarar a la educación pública como servicio esencial. Me Que ¿para acuerdo. qué servía? Presenté 2 veces, y se dio un debate Me acuerdo. interesante y demás. Incluso tuve algunos cruces con Baradel y demás, que era para obligar a los gremios a sentarse frente a los chicos, ¿no? Que den clases, ¿no? Que hagan paros. Digamos, tener el arma, que el Estado provincial tenga el arma para evitar los paros docentes. Hubo un momento, en el año 2017, que hicieron 30 días de paro los Baradel Boys, 30 días, al siguiente 25, habían acumulado 180 días de paro en los últimos 10 años. Imagínate que le hicieron perder a los chicos de la escuela pública, que son los menos favorecidos normalmente, le hicieron perder un año respecto de los que van a la escuela privada, ¿no? Y después hablan de inclusión, hablan de privatización de la enseñanza, entonces estupideces. Y bueno, ahí Vidal se quedó a mitad de camino, no acompañó. Bueno, después presenté un montón de proyectos que los voy a volver a presentar para derogar impuestos. La provincia de Buenos Aires tiene un montón de impuestos distorsivos que le complican la vida a la gente, que no existen en ninguna otra provincia. Te doy 3 casos. El impuesto a la transferencia gratuita de bienes, que es las donaciones o las sucesiones.
el impuesto a la tarjeta de crédito, al resumen de las tarjetas de crédito, eso paga un impuesto en la provincia de Buenos Aires. Después está el impuesto a la multipropiedad, ¿no? Que cuando uno tiene dos propiedades en la provincia de Buenos Aires, paga una tercera vez, paga por las propiedades, paga ARBA por una, por la otra, y después paga como si fuera un impuesto al patrimonio. Es inconstitucional. Hay que rebajar Tal ingresos cual. brutos. Ingresos brutos es el peor impuesto del mundo, ¿eh? Porque es un impuesto que se va sumando en cada etapa productiva, como en cascada, se le va sumando impuesto a cada etapa de la producción. Es un impuesto que hace mierda a la producción, que penaliza al que produce, que complica al vendedor, al usuario, al consumidor, le agrega costos. Bueno, todo es un desastre eso. Y nadie le quiere poner la cascabel al gato porque hay que mantener un Estado público, un Estado provincial elefantiásico, y bueno, esas cosas, volvería sobre eso, volvería sobre el proyecto para privatizar el astillero Río Santiago, que en su momento hizo una denuncia muy fuerte ahí en el programa de La Nata y que después, acto seguido, presentó un proyecto para privatizarlo. El astillero Río Santiago es una cosa de locos. Hace 20 años que no hacen un barco, son 3.500 tipos que están ahí mirando el techo todo el día, el cielo, ahí en Ensenada, 3.500 tipos que nos salen los bonaerenses 10.000 millones de pesos por año, y no hacen nada, no hacen ni siquiera un chinchorro, nada hacen. Tienen un par de barcos ahí que ya se los pagó el chavismo, el Eva Perón y el Juan Azurduy, que tenían que haberlo terminado en 3 años, cuando asumió Kirchner en el año 2003, y todavía están ahí. Claro. Es lo único que hicieron, todavía no terminan, hace 20 años que no hacen nada. Bueno, eso, baja de impuestos, desregulación de actividades económicas. Yo presenté un proyecto para que, por ejemplo, si vamos a tener que hacer el BTV en el auto, que lo pueda hacer cualquier taller. ¿Por qué lo tiene que tener un amigo del gobierno de turno? Que te da la licencia y lo hace en una sola ciudad, puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer cualquier taller eso? Suena ¿No? lógico, obvio. Estado por el Estado, por lo que quiera, pero que lo haga cualquier taller y que compitan los talleres por hacer el BTV, ¿no? Por ejemplo. Sentido común. Voy a volver con el tema de Uber, que lo presenté en su momento y también me trajo un montón de problemas. ¿Por qué no puede estar Uber? Por supuesto, si querés regularlo como el resto de los taxistas, que presenten las mismas digamos, cuestiones y impuestos y que pagan los taxistas, pero tiene que estar eso y tiene que competir, ¿no? O ya que Bueno, eso, estamos, sacamos regulaciones a los taxis, que exacto. están podridos en ¿No? regulaciones en provincia. Por supuesto, por Si vos supuesto. comparás el precio de un taxi en provincia, en Mafia. capital y Córdoba, es una locura. Hay una mafia ahí. En todo cuando hay regulaciones es porque hay una mafia atrás digamos que se favorece de las trabas y de las regulaciones, de las barreras en definitiva. Mira, yo una vez me tomé un taxi ahí en La Plata, eh, y entonces le digo al taxista, bueno, que le empecé a hablar con el taxista y el taxista me dice, era un tipo de 40 años, me dice que tenía dos nenas y que la nena iba a la escuela pública y que el tipo trabajaba 12 horas por día y que él tenía un cochecito, me dice, ¿no? Yo tengo un cochecito en mi casa y que podría utilizarlo como digamos, convertir un bien de consumo en un bien de capital, en definitiva. Utilizar el auto para hacerlo funcionar como Uber y demás. Y entonces yo le digo, ¿y cuánto valen las licencias? Le pregunto. Y la licencia valía $40.000 en La Plata, ¿no? Es decir, fíjate vos, estos genios de socialistas, socialdemócratas que quieren, digamos, ayudar a la gente más desfavorecida y la inclusión y todas esas cosas que dicen. Un tipo tenía que trabajar 12 horas, la mitad de su salario se lo quedaba el patrón tenía una flotilla de taxis y hacía subir los precios de las licencias de taxis en consonancia con el intendente, ¿no? Y a este tipo que tenía un autito para ponerlo a trabajar como Uber, no podía, entonces que tenía que estar a hacer un trabajo casi esclavo, trabajando 12 horas para otra persona, que se quedaba con el resto del dinero, una cosa de locos, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí digo, ¿por qué no alguien que tiene un auto puede ponerlo a trabajar en Uber o en decenas de aplicaciones móviles como hay en el mundo, ¿no? Y que compitan con los taxistas, con los remises y demás. Pero bueno, acá por eso cuando yo te digo que este país está repartido entre 4 o 5 corporaciones, y claramente las corporaciones comerciales, profesionales, sindicales y demás, son parte del problema. Hay que destruirlo esto. Hay un montón de privilegios en Argentina y un montón de privilegiados que se benefician con mantener a un 50% de gente en la pobreza y mantener a 20 millones de personas viviendo de los planes. Se benefician de esto, se benefician de las leyes laborales, se benefician de que haya 4 o 5 trabajando y 200 recibiendo planes, porque los 4 o 5 que están trabajando van a tener salarios más altos, que son justamente los que quiere el sindicato. Bueno, hay un sistema perverso, endemoniado, que favorece a los 4 o 5 vivos
que están gobernando este país como si fuera una gran corporación. Hay que destruirlo esto, hay que patearles el culo, como dice Milei, y hay que destruir los privilegios. Avanza Libertad y el liberalismo nació hace 200 años para luchar contra los privilegios. Nació justamente en el año 1700, 1800, siempre ha estado en contra de los privilegios, ha optado por la igualdad de la gente, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, digamos, de poder competir, de poder estar en igual situación que el resto de los mortales. Bueno, esto es lo que quiere el liberalismo. Para el que no sepa qué es el liberalismo, bueno, el liberalismo es eso. El liberalismo es la oportunidad de darle a todos la misma posibilidad de largada, digamos, que todos puedan competir en igualdad de oportunidades. Eso es el liberalismo, está en contra de los privilegios ya en su génesis, en su naturaleza. Por eso me parece que es una revolución esta que estamos haciendo. Cuando la gente termina de entender que el liberalismo es eso, y como dice Venegas Lynch, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. al respeto de vida de los demás, ¿no? Eso es el liberalismo. El liberalismo no se mete con los deseos de la gente, digamos, no indica cómo tiene que vivir cada persona. Justamente el liberalismo es todo lo contrario. Cuando se entienda bien esto, la Argentina va a volver a ser el país liberal que fue cuando Argentina fue grande, cuando Argentina estuvo entre los principales 5 o 6 países del mundo, era porque justamente aplicaba las recetas del Verdi, las recetas de la Constitución del 53. Argentina pasó de ser una toldería en el año 60, una toldería era. En 35 años Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo en 1895. ¿Y cómo se logró eso? Y se logró con las ideas de la Constitución, del Verdi, con un Estado chico, pagable, con pocos impuestos, con pocas regulaciones, sin privilegios de casta como tenemos ahora. Bueno, eso hay que recuperar, en definitiva. No hay que mirar modelos extraños, digamos. Cuando uno te dice, bueno, ¿qué país te gustaría? No, hay que mirar Argentina. Argentina ya lo hizo. Argentina tiene una experiencia fabulosa, ¿no? Y digamos que dio un resultado, digamos, tremendo en pocos años, como te decía recién. Así que tenemos que volver a ese esquema y a ese modelo. No hay que buscarlo en otro lado. Perfecto, Guillermo. Nos quedan unos pocos minutitos. Quería Dale. que te explayaras lo que creas que sea conveniente en un mensaje para motivar y fomentar la fiscalización de estas elecciones, que es clave. Estas elecciones va a ser mucho más picante, eso lo sabemos todos. ¿Cómo fomentarías eso? Bueno, yo le diría, yo apelo a los jóvenes, ya de la gente de más edad, es más difícil motivarlos, ¿no? Algunos ya, hay mucha gente que tiró la toalla en este país, lamentablemente, ¿no? Que digamos, no es condenable esto, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que estoy describiendo una situación a partir de la cual, digamos, los mayores de 40, 40 y pico años han vivido tantas cosas malas en este país, tantas experiencias frustrantes, ¿no? A través de Cambiemos o del peronismo, del menemismo, de la Rúa, que no tienen muchas esperanzas en que esto pueda cambiar realmente. Y además, y esto ahí les doy la derecha a esa gente que no ve, digamos, una salida inmediata, es que el cambio acá, si nosotros lo producimos ahora, va a empezar a dar resultados, es un proceso que va a dar resultados de acá 20, 20 y pico de años. Tal vez no lo vea yo, pero bueno, hay que hacerlo por nuestros hijos, ¿no? La Argentina tiene que volver a ser lo que fue, aunque nosotros no veamos, yo me conformo con ver el punto de inflexión a partir del cual el destino de Argentina empiece a cambiar, ¿no? Yo con eso ya estoy conforme, ya estaría conforme. Por eso es muy difícil motivar a la gente más grande a dar ese paso de calidad y a comprometerse más. Pero los chicos están más vírgenes en este sentido, ¿no? Han vivido todas las catástrofes que ha vivido Argentina, eh, de que el Estado se ha quedado con los recursos, se ha quedado con los ahorros, con los defaults que ha tenido Argentina y con todas estas miserias, ¿no? Producto de una clase política irresponsable, detestable y demás. Entonces, yo apelaría, si tengo que dar un mensaje, a los más chicos, a los menores de 20, de 30 años, si se quiere, que son los que tienen la posibilidad de cambiar el país, ¿no? Los que están un poco más vírgenes, que no tienen todo ese peso de una historia frustrante encima, y que son más optimistas. Claro. Así que a ellos les diría que en sus manos está el futuro de nuestro país. Eh, que las banderas de la libertad son, digamos, son fácilmente
digamos, levantables por cada uno de nosotros. No es una, digamos, una utopía, ¿no? Digamos, vuelvo a repetir, Argentina ya ha ensayado esto en los años 1900, pese a que todo el sistema te disuade a que levantes las banderas de la libertad y a tener un capitalismo sano y demás. Me parece que es un camino viable, ¿no? Vas a tener todas las corporaciones estas que te digo yo, que presionan por seguir con el mismo status quo y no cambiar nada, los medios de comunicación, los partidos políticos mayoritarios, todo digamos, a conspirar para producir este gran cambio, ¿no? Todo va a conspirar. No es un camino sencillo, pero tampoco hay otro posible acá, ¿no? Entonces me parece que yo apelo a los chicos a que levanten las banderas de la libertad, porque es la única posible. Esto, digamos, todo lo que ha producido hasta ahora esta clase política en los últimos 70 años ha sido fracaso. Entonces, me parece que la única posibilidad es esta, digamos, que estas nuevas generaciones convencidas del espíritu liberal y de la fuerza de las ideas liberales vayan hacia adelante, sin miedo. Por supuesto se van a encontrar, como les dije, con muchas trabas y demás, pero es la única vía posible, el único camino posible para salir de este atascamiento que tiene el país. Así que los convoco a todos ellos a dar el primer paso. El primer paso es tener una buena elección acá en noviembre, afianzar un voto, digamos, que nos dé posibilidad de quedar bien parados para el 2023, para que el 2023 podamos tener nuevamente un candidato a presidente y candidato a gobernador y a intendentes liberales. Les digo y trato de expresar mi experiencia de que no va a ser un camino fácil, va a estar trillado de piedras y demás, pero el camino hay que andarlo igual, y hay que darlo, la lucha hay que darla, y en el mismo camino uno va encontrando satisfacciones, porque esto va a ir creciendo. Por ahí va a ir creciendo poco, pero va a ir creciendo. Así que haremos una elección buena en noviembre, y dentro de 2 años haremos una elección mejor, y los candidatos a concejales, a diputados o a legisladores que entren van a levantar la bandera de la libertad y van a expresar sus opiniones y van a presentar sus proyectos, y eso va a empezar a hacer la diferencia. Digamos, los focos públicos van a estar puestos en esos legisladores, con lo cual todo nuestro esquema comunicativo se va a ampliar, y esa es la revolución que tenemos que hacer, una revolución pausada, una revolución en el tiempo. Las revoluciones a la francesa o a la soviética ya no existen más, ahora son revoluciones lentas, de mentalidad, cambios de clima, y eso hay que hacerlo con el tiempo y hay que ser perseverante. Y yo le pido justamente esa perseverancia a los chicos y decirles que esto empieza con un camino largo, porque va a ser largo, empieza con el primer paso. Y el primer paso hay que darlo ahora en noviembre, fiscalizando, cuidando los votos liberales. Es decir, los votos que ganamos con nuestro discurso, yendo al corazón de la gente, convenciéndolos, que no lo perdamos, porque estos vivos, manteniendo un sistema electoral corrupto, nos afanan las boletas primero, nos afanan los votos después. Es decir, cuidemos el voto ahí en noviembre, porque es el primer paso de una revolución liberal que ya está en marcha. Excelente. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, no, gracias a vos y a todos los que bancaron esta hora ahí escuchando nuestro debate. Pero bueno, gracias por todo, Pablo. Gracias por todo, y seguiremos. Haremos una nueva charla, si querés, después de noviembre, para hacer un análisis de cómo nos fue en las elecciones. ¿Vale? Agendado. Perfecto, me anoto. Saludos. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida, y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.